¿Le parece familiar esa historia? Wow, yo cuando lo vi me pregunté 3 cosas y quiero preguntárselas a ustedes. La primera, yo soy el gordito que no deja pasar al otro. Cuando me piden ayuda, golpeo. O yo también he sido el que ha sido golpeado y tirado al otro fondo. Y después me pregunté, creo que fui las 3, pero no estoy seguro. ¿Y saben por qué? Porque el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver mucho con eso, de dejar pasar al otro, de que el otro brille mejor que yo, de ponerle la alfombra y que siga su camino, o peor aún, si yo soy la piedra de tropiezo para el otro. Hay un pasaje bíblico en Proverbios 16-18 que dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es decir, que lo primero que nos va a producir la caída va adelantico. El orgullo es la tierra fértil de todos los pecados. ¿Sí? Si usted cometió un pecado, es porque primero hubo. Y el tema es un poquito fuerte, de verdad. Por eso fue que lo puse así, busqué recursos más. Porque todos padecemos en algún momento de orgullo. Todos. Pareciera que cuando hablamos de orgullo es el patrimonio del otro, porque siempre vemos el orgullo en el otro. ¡Mira! Pero nos cuesta vernos a nosotros mismos cuando estamos orgullosos. ¿Qué tal si ponemos este tiempo en manos de Dios? ¿Sí? Padre, Señor, gracias por este día. Ay, Señor, gracias porque tú dejaste a tu Espíritu Santo, Señor, y nos puedes revelar ese momento en el cual nosotros nos sentimos orgullosos y cometemos estos errores garrafales. El orgullo puede destruir matrimonios, relaciones de padres. Ha hecho tanto daño. Si no, mira cómo están los gobiernos. Y es producto de esa misma ansiedad de poder que genera el orgullo. Por ello te pido, Señor, que
Que me reveles a mí y a mi familia, Señor, y a toda esta congregación que viene acá, Señor, a escuchar tu palabra, para de una vez darle off, apagar ese orgullo. Gracias, papá. En el nombre de Cristo. Amén. Clic, tomando el control. Es nuestra serie de agosto. Nace de un concepto bien peculiar, bien... No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película que se llama Click, Perdiendo el Control, que es con Adam Sandler. En la película el personaje consigue un aparatico, algo parecido a esto, donde él quiere mantener el control de todas las cosas a su modo y a su forma, es decir, con bastante orgullo, para controlar su vida y la de los demás. Pero en la película eso le trae consecuencias. Al final pierde su familia, pierde su trabajo, pierde una cantidad de cosas, se destruye. Y eso es lo que produce el orgullo. El orgullo destruye, y no sin miramientos, ¿sí? Por eso es que es tan rápido, hay que ser bien rápidos en poder discernir y darle una vez, apáguelo, rápido. No le dé bajar volumen, mute, stop, no, apáguelo. Porque lo que está es pronunciando, si le da stop o le da toda esa cantidad de cosas, lo que está es pronunciando un tiempo que a la larga va a generar esa consecuencia. Hace un tiempo, mi bebé tenía 3 meses de nacida. Bueno, mi familia pasó por situaciones difíciles de salud. Me tocó cuidar a mi bebé a los 3 meses. Mi esposa tuvo que dejar de darle lactancia gracias al COVID, ¿no? Lo cierto del caso es que en esos momentos, wow, yo decía, Señor, está con el todo. Pero entendí que me pasó por ese proceso para algo. En esos días recibimos la visita de Enzo Palumbo y había mucha confusión en nosotros en ese momento, porque uno decía una cosa, otro decía otra, íbamos a otro médico, buscábamos otro médico para ver qué rayos era lo que tenía mi esposa y no sabíamos. Y había mucha información, y eso a mí, en vez de darme tranquilidad, me generaba era más zozobra, más confusión. Igual a ella, ya no sabíamos qué hacer. Y le decimos, Enzo, de verdad necesitamos hablar contigo. Enzo vino, y después de orar y hablar y él tratar de ponerse al día con todo lo que nos había pasado, él nos señaló este símbolo, que creo que todo el mundo debe conocerlo, ¿no? Todo el que tenga un aparato electrónico ha visto ese símbolo, ¿no? ¿Qué significa? Encender o apagar. Él nos cuenta que este símbolo se volvió genérico por su practicidad de uso. De hecho, nace en la Segunda Guerra Mundial, donde necesitaban que los pilotos con esa cabina llena de controles tuvieran la mayor capacidad de encender y apagar cosas de forma práctica, pues, porque es difícil manejar un avión sabiendo que otro avión te va a aniquilar, ¿verdad? Entonces necesitas estar concentrado en cosas bien puntuales y saber a qué cosas prender y apagar, o sea, tener mayor control y dominio de la situación. Él decía que este botón viene del código binario 0, que significa apagado, y 1, que significa encendido. Y este código, en realidad, después de la Guerra Mundial se dieron cuenta de que podía ser aplicable en todo. Y él nos dice, aplíquelo desde el punto de vista espiritual a las relaciones tóxicas. ¿Sí? Hay comentarios, mucha información. En el COVID, ahora, en los primeros días, fue un acoso de información y no sabía qué hacer. Ya llegó un punto de, no, ya sé lo que tengo que saber, apáguelo. Pero también a las cosas que nosotros nos generan conflictos o nos generan destrucción, apáguelo, por favor. Ya nosotros no vivimos por nuestra cuenta. Si usted creyó en Jesucristo como su Salvador, usted debe vivir es para Dios. Porque
no solo es la garantía de que va a tener lo mejor y su vida va a vivir plenamente, sino que ya nuestra vida se entiende de que sin Dios no somos nada. No sé si estoy equivocado, pero yo creo que no. Porque mis días anteriores estaban llenos de orgullos y de destrucción y de errores. Pero después que yo paso a creer en Jesucristo como mi Salvador, que aprendo a pagar cosas y a subirle volumen a otras y a cambiar de canal, y es todo lo que vamos a ver en la serie, nos ayuda a entender de que necesitamos vivir para Dios. Necesitamos urgente vivir para Dios. Los días son malos y apresurados. Vivir apropiadamente para Dios. Y por eso la serie de hoy vamos a hablar acerca de, bueno, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo sería vivir una vida donde de ti depende la relación de tu familia, la relación de Dios, en un mundo como vivimos ahorita, lleno de conflictos, llenos de cosas, y te toque manejar esa nave con controles así? Ya se dan cuenta porque me sentí así hace unos años atrás. Y yo sé que muchos de los que están aquí se deben estar sintiendo abrumados con tantos botones que apretar. ¿Sí o no? Yo les tengo una buena noticia. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, y quiero que le den un aplauso a eso. Yo entendí que de mí no depende que yo tenga que tener un trabajo y darle dinero. Sí, yo tengo que hacerlo porque es mi responsabilidad, pero depende de Dios que yo le dé sustento a mi familia. Yo entendí que hay cosas que sí tengo yo el control, y hay cosas que también están descontroladas por culpa mía. Pero hay que saber discernir en el espíritu a qué cosas yo manejar este control. ¿Qué es el control que Dios dispone en sus escrituras? Que Dios dispone en nuestros hábitos: leer la Biblia, congregarse, relacionarse, ayunar, orar. Esas son las cosas que tenemos que tener control, pero son las que curiosamente no les prestamos atención, no sé por qué. Yo sí le voy a decir por qué: por orgullo. Y esa es la serie, es el tema que vamos a tocar hoy. Apaga tu orgullo. Apaga tu orgullo. ¿Por qué? El orgullo puede destruir relaciones. Los grandes imperios como Roma, Babilonia, ¿cómo cayeron? Por orgullo, por soberbia, por arrogancia. Y voy más allá. Las relaciones de matrimonios que mayormente se divorcian, ¿por qué? Porque uno o los dos no quisieron dar su brazo a torcer y no quisieron superarle el conflicto. Por orgullo. Y miren, el orgullo es peligrosísimo, es un cáncer. Trabajo oculto. Todo el mundo lo ve en uno, pero uno es el último en enterarse. Y lo peor del orgullo, que es que cuando explota, que hace metástasis, es que eso era lo que yo sufría. ¡Wow! Entonces por eso es que tenemos que estar alerta en el espíritu y saber cuándo es orgullo, y apáguelo rapidito. Sea usted, que no dependa de otro, sea usted el que dé apagar rápido al orgullo. Sea usted. Otra cosa que pasa con el orgullo es que es tierra fértil, como yo he dicho, del pecado. Pero vamos a aclarar los términos, ¿no? Porque hay orgullos, porque el término es una palabra anónima, es decir, que se escribe y se pronuncia igual, pero puede tener significados distintos según el contexto. ¿A cuál orgullo hay que darle off? El orgullo que expresamos por los seres queridos. Hace un momento Javier me comentaba que se sentía orgulloso porque Cristina tuvo el 3er lugar honorario en su graduación. ¡Wow! Y me imagino que debió haberse sentido orgullosa. Y ella también, porque ella también se esforzó por conseguir ese puesto, ¿verdad? Ese orgullo no está mal. Ese orgullo, si se quiere, hasta es necesario. Aquí en 2 Corintios 7:14, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que le había dicho a Tito que yo estaba orgulloso. ¿Por qué?
Y no me hicieron quedar mal, al contrario, todo lo que dijimos a Tito fue verdad, como también es verdad lo que le dijimos a ustedes. Porque en ese momento, este pueblo había acogido a Tito de una forma como nadie. Se había comportado a la altura. Ver, por ejemplo, a Edric, que le enseñó a tocar bajo, que lo haga bien, wow, me llena de orgullo, porque no es un orgullo que va con arrogancia, no es un orgullo, es un orgullo desprendido. ¿Sí me explico? De satisfacción por el trabajo hecho. Y eso no está mal. Al contrario, por ejemplo, decirle yo a mi hija, estoy orgulloso de ti, es necesario, porque ella necesita escucharlo para poder afirmar su validación. Pero hay una línea muy tenue de ese orgullo a pasarlo a otro color. Por ejemplo, y le comentaba a Javier, bueno, ella fue el tercero, pero ¿qué tal si el que tuvo de primero le dijo, mi hija fue mejor que la tuya? Ese también es otro orgullo, pero es un orgullo ofensivo, destruye, genera conflicto en las relaciones. A ese orgullo, ese que genera arrogancia, que genera, ¿cómo se llama ese? Lo que decimos aquí en Venezuela, ese pantallero, alumbrado, esa es la otra palabra, gracias. Ese genera contienda con Dios. Dios resiste al soberbio. ¿Pero qué? ¿Ayuda? Dice, al orgullo hay que darle off. Proverbios 8:13 dice, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente, mire, Dios dice esto, yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad y ni vive como es debido. Es decir, que las personas que viven en orgullo de este tipo no están pendientes de los demás, sino en ellos, primero ellos, segundo ellos, tercero ellos, y si queda otro espacio, ellos. Y hay una tendencia muy hedonista que se está generando ahorita. No, piensa tú primero en lo tuyo, ¿sí o no? El mundo te enseña eso, que tú tienes que estar por encima bien de todo el mundo. Pero eso no es lo que enseña Dios. Dios enseña lo opuesto. Dios dio a su único hijo para que todo aquel crea no se pierda. Si alguien nos puede enseñar verdaderamente de orgullo, es Dios. Porque Él siempre pone lo suyo para que el otro esté mejor que Él. ¿A cuál orgullo darle off? A la clase de orgullo que procede de la autojustificación o vanidad, a la que genera pecado, a la que genera división, a la que genera autosuficiencia. Yo, ¿por qué me vas a ayudar a mí? A esa soberbia, a la falta de humildad genuina. Y digo genuina porque hay mucha gente que se cree ser humilde, pero en el fondo no hay humildad. A esa que rompa con la relación con Dios y con nuestros hermanos o prójimos. A esa, repitan conmigo, darle rapidito. Ahora el problema de esa es identificarla. ¿Ok? En Santiago 4:6 dice, pero el generoso amor de Dios nos da aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con... Si usted quiere ponerse en contra de Dios, sea orgulloso. Dios no quiere nada con los orgullosos. Los pone en la acera al frente. Vaya usted, si usted puede usted solo, vaya usted solo. Y dígame, ¿quién puede vivir sin Dios? Por eso es que es tan peligroso esto. Este es el orgullo que hay que darle off rapidito, sin esperar mucho. Hay varios ejemplos. La Biblia está llena de muchos personajes, muchos, que padecieron de esto. Algunos salieron ilesos. Otros, no, se quedaron en el intento. Uno de ellos es Caín. Todo el mundo conoce la historia, ¿no?
Dios le pidió, bueno, a ellos mismos que irían a hacer una ofrenda. Abel y Caín presentaron. Dios solo recibió la de Abel. Yo creo que fue porque sabía que en su corazón estaba con más humildad, ¿no? ¿Sabes qué es cuidar una oveja? Lleva mucho trabajo. Y él, me imagino que se esforzó por dar la mejor. Y no quiero decir que Caín haya dado una mala ofrenda, porque también ser agricultor no es tan fácil. Pero había algo que Dios no quería de la ofrenda de Caín. Y Caín, cuando que no fue recibida su ofrenda, se sintió ofendido. Y era normal, porque nuestra tendencia es que si no somos validados, algo pasa con nosotros, que hice mal. Esa actitud no es mala. Lo malo es llevar a cabo lo que hizo Caín. Dios le dijo: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado estará esperando para tocarte. En otra versión dice: el pecado está tocando tu puerta. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. En la otra versión decía: pero eres tú quien se señoría sobre el pecado. Nosotros tenemos la oportunidad de dar la vuelta en U, de decir: oye Dios, ¿por qué no aceptaste mi ofrenda? Si él hubiese puesto su corazón ante Dios, yo creo que la actitud o el conflicto hubiese sido distinto. En la Biblia dice que después de esto, dice que Caín salió: Abel, acompáñame a tal sitio. ¿Y qué hizo? Lo mató. Eso es lo que hace el orgullo: matar, destruir. Dice un pasaje que Satanás vino ¿para qué? ¿Usted quiere parecerse a Satanás? Sea orgulloso. Cada vez que nosotros somos orgullosos, nos estamos pareciendo cada vez más a la persona que más enemigos somos. Y eso le pasé, imagínense, ellos eran hermanos. ¿Qué quedará si hubiese sido otra persona que no fuese familia? ¿Qué hubiese pasado? No lo mata, mata a él y a toda la familia, creo yo. Porque es que el orgullo genera esas emociones impulsivas que son difíciles de dominar y son malísimas, cometen errores garrafales. Otro ejemplo es Sansón. Conocen la historia, ¿no? Es muy conocida. Sansón nace de una pareja donde no podía tener hijos porque la esposa era infértil. Y el ángel se le apareció: tú vas a nacer, va a tener tu hijo, va a tener estas cualidades, no debe tomar vino, no debe comer comidas podridas, le dijo una cantaleta: y no le vas a cortar el cabello porque va a ser nazareno. Y le dio una cantidad de instrucciones que Sansón, cuando estuvo grande, ni una. No te puedes casar con otra que no sea de tu parentela. Él fue y buscó a 2 filisteas y después se revolcó con la que la traicionó, que le cortó el cabello. ¿Recuerdan la historia, no? Pero eso sí, Dios le había puesto a él un ministerio. Ese poder que había tenido no era para que él se llenara de orgullo, era para algo en particular. Pues va a tener un hijo y nunca le debes cortar el cabello, porque será consagrado a Dios como nazareno antes de nacer. Y me encanta esto. Dios ya, antes que usted naciera, ya él sabía qué dones le iba a dar, que cómo era usted. Él sabía todo de nosotros. Él sabe de dónde venimos, a dónde vamos y qué vamos a hacer al final. Por eso es que uno no tiene que estar validando su esfuerzo ante nadie. Usted es como usted y ya. No tiene que estar comparándose con nadie. Si algo hay que tenerse orgullo, es de eso. Pablo decía que se sentía orgulloso por lo que consiguió con Dios y no por lo que había conseguido anteriormente. Es por eso, porque nuestra validación está en Dios. En Sansón era en hacer lo que le daba la gana, en vivir bajo sus propios deseos. Y no cumplió con su propósito sino hasta el final. ¿Recuerdan la historia? Que le arrancaron los ojos, lo pusieron humillado
hace trabajos de reo. Se burlaron de él. Yo no sé cuánto tiempo dice la Escritura eso, cuánto tiempo duró él así. Pero lo curioso es que fue cuando él se humilló que dijo: sí, yo me cometí el error, pero si me devuelve la fuerza, yo mato a todos estos filisteos. ¿Cuál era el propósito de Dios? Disculpa ya. Liberar al pueblo de Israel. Él iba a ser el paladín, el juez, el que iba a imponer protección a su pueblo, y era lo que menos estaba haciendo. Fue cuando se humilló que logró hacer eso, que mató a todos los filisteos tumbando las columnas. ¿Recuerdan la historia, no? Pero tenemos que pasar por eso, por la humillación, por el desastre, para hacer la voluntad de Dios. Yo creo que no. Yo creo que podemos darle ojo rapidito y dar la vuelta en U. En la última predicación que tuve, recuerdan, Dios ya nos colocó una senda, pero Él sabía que íbamos a cometer el error. Confiese, apártese, vuelve a empezar. Si algo tenemos en Dios es que tenemos segundas oportunidades todo el tiempo. Y me encanta eso, porque mira que estamos propensos a cometer errores a cada segundo. La lengua, por ejemplo, cómo se mete en problemas. Otro ejemplo es el rey Saúl. ¿Recuerdan la historia? El rey Saúl dice, si quieren lo estoy diciendo así rápido porque estoy contrastando los personajes, pero si ustedes buscan estos personajes y los leen a detalles en la escritura, se van a dar cuenta de la cantidad de información necesaria que necesitamos para darle off a nuestro orgullo. A Saúl dice, desde el capítulo 13 en particular, Saúl era rey y Dios le había dicho que iba a encontrar los pueblos filisteos. ¿Qué pasó? Le dijo que tenía que obedecer todo lo que Samuel, que era el profeta de turno, tenía que hacer un ritual, poner el tiempo en manos de Dios la guerra para que pudieran tener la victoria. Pero Saúl, como Samuel no llegó a la hora, él dijo: yo quemo los inciensos. ¿Qué es lo que hace él? Y lo hizo. Y respetuosamente tomó el turno de quien no le correspondía, que era del profeta. En este caso del juez, que era Samuel. ¿Por qué? Porque él no iba a esperar por nadie, pues. Yo te dije a las 10, mira, son las 12. Yo soy el que tengo que tomar el control. Esa actitud de tomar el control excesivo es porque en el fondo hay orgullo. Esa actitud de no tolerar los errores de otros, en el fondo hay orgullo, revíselo. Y dice, pero Samuel le dijo: ¿estás loco? Eso después que había quemado el incienso y había hecho todo esto, ¿no? Y dijo: si hubiera obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Dios tenía dispuesto para él, ¿qué? Un reino para siempre. Pero Dios no le va a dar un reino para siempre a una persona que es orgullosa, porque eso va a ser una destrucción para siempre. Y entonces, pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. ¿Saben quién consiguió? Al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y qué curioso, David cometió errores. David, a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo una familia hecha un desastre. Pero ¿sabes qué tenía David? Yo fui que rompí los platos rotos. Él tenía cero orgullo. Él reconocía sus errores inmediatos. Él lo retuvo fue el no confesar su pecado a tiempo, que tuvo que traer otro profeta, a Natán. ¿Recuerdan la historia? Le dijo: tú fuiste el que, tú tenías varias ovejas y este tenía una y tú mataste la de este para hacer una fiesta. Y ahí fue donde él dijo: sí, fui yo. ¿Qué quiere? ¿Que caiga en manos el juicio de los hombres o de Dios? No, de Dios. No lo pensó dos veces, porque sabe que las personas le iban a dar hasta con el tobo. Pero Dios le quitó a su hijo en ese momento. Y las consecuencias de sus pecados
se empezaron a generar una tras la otra. Y por eso fue que tuvo la familia desastre que tuvo. Él no tuvo buenas decisiones, no tomó buenas decisiones. Pero sin embargo, tenía ese orgullo. Él decía, sí, fui yo, sí, que hay que pagar, sí. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. Y eso es lo que hace que nosotros seamos conformes al corazón de Dios. Pero Saúl, cuando tuvo la autoridad, el poder, ojo, cuidado aquí. Cuando le digan, yo al salir de aquí, Octavio, hiciste una buena prédica. Mire, yo tengo dos opciones. O llenarme y llenarme todo el pecho. Sí, lo hice. De inmediato ese aire se va para la cabeza y se pierde toda la esencia de lo que Dios quiere. O tengo la mejor opción, la gloria sea para Dios, porque todo lo que yo di aquí viene de Dios, no de mí. Ser humilde, endosar el cheque. A los chicos del teatro yo siempre les digo lo primero que les digo es eso. Cuídense de que les digan esto. Endosen el cheque rapidito, porque si no, se van a llenar de orgullo y les va a pasar como a estos hombres. Ser destituido, como me decía Javier hace un momento. Hiciste bien, eres genial, eres perfecto, eres aquí. Y Dios mira, y ahí lo dejó, así como hizo con Saúl. ¿Ustedes quieren pasar por eso? Yo sé que no. Yo sé que no. Otro ejemplo es Naamán. Esta historia sí puede que algunos no la conozcan y la voy a detallar un poquito más. Naamán era el rockstar del imperio del momento. Era un general. Se tenía la cantidad de estrellas por la cantidad de victorias que había conseguido. Estaba lleno, repleto de orgullo por todo lo que había conseguido. Pero Naamán tenía lepra. Y la enfermedad del entonces de la lepra era que nadie se le podía acercar. Es más, hasta le daba asco, porque eran llagas que se hacían en la piel y se le caían los trozos de piel cuando era en estado grave. ¿Sabe qué es triste? Tener éxito y no ser reconocido o valorado por los demás. El único que lo valoraba era el rey del momento. ¿Por qué? Claro, es mi número 10 de mi equipo. Necesito que él esté sano. Y hubo una una judía pequeña que la habían esclavizado a él. Y él la vio y sintió compasión por él. Y le dijo, oye, si tú conocieras a esta persona, yo sé que él te va a sanar. Él te va a sanar. Y Naamán dijo, bueno, le dijo al rey, mira, ¿sabe que hay un profeta que se llama Esaú? Le dijo que, Eliseo, y le dijo, él me puede sanar. Bueno, yo le firmo cartas, yo le firmo cosas y vaya para allá. Cuando fue el hombre, le llevó la carta. Él llegó con regalos, en caballo, como todo un rockstar, el que tenía más seguidores en Instagram. ¡Ja! Pero en el fondo no lo estaba matando la lepra, era el orgullo. Cuando llegó, le dieron la carta al rey de turno en ese momento de Israel, y el hombre se quitó las vestiduras y ¡ay, qué será de mí! ¿Por qué yo voy a sanar a este hombre? Yo no tengo poder para eso. Porque si no lo hacía, ¿qué implicaba? A él y a todo su pueblo. Entonces ahí Eliseo le dijo, no, mándamelo conmigo, porque ahí sí van a demostrar que este pueblo sí tiene un Dios que valida, que protege, que responde. ¿Usted tiene ese Dios? Esaú sabía eso y le dijo, mándamelo. Eliseo, perdón, gracias. Es para ver si están pendientes. Eliseo. Ok, Eliseo escuchó cuando el hombre llegó y como vio toda esa parafernalia con regalos y cosas, llamó a una de las personas, anda, atiéndelo, yo no voy a salir.
Y entonces Naamán le dijo, no, yo vengo por esto, por esto y por esto. Entonces fue, el emisario le dio el mensaje a Eliseo. Y Eliseo le dijo, ya va, vete al río Jordán y lávate 7 veces, zambúllete 7 veces. ¿Sabe qué respondió Naamán? Naamán se enojó y se fue diciendo, pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar mis lepras. ¿Había orgullo? O sea, él viene a pedir ayuda y él tenía que recibirla como él quería. Hay gente así. Hay gente que no le gusta ni siquiera recibir ayuda, de que no quieran ver sus necesidades, que se ofenden cuando tú le das algo. ¿Saben por qué? Porque hay orgullo. Y dice, los ríos de Damasco, el Habaná, el Fafar, son mejores que todas las aguas de Israel. Es decir, que yo no me voy a bañar en esa agua cochina, en ese charquito. Gracias. Yo tengo mejores ríos, para eso me voy para mis ríos. Ahí sí me voy a bañar bien. Si es por eso, por río, por agua, yo tengo eso. Tal cual. Y dice, ¿por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naamán se enojó mucho y se dio media vuelta para irse. Ese hombre no pudo haber sido sanado en ese momento, porque Dios no va a tratar con soberbios. Lo va a resistir. Bueno, chao. Uno de sus sirvientes le dijo, pero te vas a poner, estaban ahí los tapones, tú no viniste para acá, te está pidiendo algo sencillo. Todos menos eso. Mire, a veces Dios nos pone Jordanes, nosotros decimos todo menos eso. No, yo puedo perdonar la falla de, pero menos eso. Cuídese de eso, ahí hay orgullo. Cuídese de que Dios le ponga Jordanes, misiones que son para ustedes imposibles, porque esa es la que le va a pedir Dios. Porque Dios no quiere nada de orgullo en nosotros, nada, cero orgullo. Él lo que quiere es humildad, humillación. Él quiere un corazón contristo y humillado. Nada más no sabía eso porque no era del pueblo de Israel, él no conocía a Dios. Y entonces el siervo, que era más consciente, si te está pidiendo algo tonto, porque por lo menos lo pruebas, lo intentas y ya. Dice que en la primera empezó a caerse, en la segunda y ahí salió. Y cuando salió se dio cuenta del Dios que tenía el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué fue lo mejor? Cero orgullo había en su corazón después de eso. Entendió que las ayudas que Dios da, las da como Él le da la gana, porque Él es Dios y punto. Y nosotros a veces le tenemos que y hacerlo caso. Otro ejemplo es Saulo, que después nosotros lo conocemos como Pablo. Hay ¿cómo se llama? Creo que fue Sergio, si mal no recuerdo, que decía, todos queremos ser como Pablo, pero nadie quiere ser como Pedro. Y resulta que todos somos Pedro. ¿Sí o no? Porque queremos identificarnos con lo mejor, pero honestamente no somos así. Dice que Saulo, letrado, ciudadano romano, tenía todo lo que la gente en ese momento podía querer tener. Y él dijo en sus últimos tiempos, he desechado todo, lo timo por basura. Lo que yo tengo para Dios es lo mejor. Pero para que Pablo llegara a ese término, a Saulo en ese momento, pasó por algo. Y fue en el momento de su conversión que él entendió y se humilló ante Dios, y allí Dios lo usó.
Dios solo va a usar a las personas que son humildes. A las soberbias las va a resistir. Y dice en Hechos 8, si quieren leen todo, creo que fue Esteban que estuvo hablando al pueblo de, ¿cómo se llama? A los fariseos, a los escribas, a los saduceos, y les dijo cosas que a la gente le ofendió, al punto que lo lapidaron. ¿Qué es lapidar? Todo el mundo agarró una piedra y hasta que no quede vivo. Y Esteban dijo, recibiendo las piedras: Señor, no le cuentes este pecado. Lean la historia, es hermosa. Y dice, Saulo estuvo ahí de acuerdo con el asesinato de Esteban. Porque cuando uno está orgulloso, uno cree tener la razón siempre y me ofende. ¿Recuerdan la figurita de los gorditos? ¿Qué le costaba a uno quitarse, irse para allá y el otro pasaba? Tenían un mismo sentir porque los dos querían pasar por el puente. Pero ¿recuerdan a los dos chiquitos? Se quedaron pensando, ¿cometemos el mismo error o no? No, se humillaron, pasaron al otro. Llevamos la fiesta en paz. Pablo no quería llevar la fiesta en paz porque él creía que todo el pueblo cristiano en ese momento era hereje, que iba en contra de Dios. Y estaba tan seguro de eso que pidió cartas a las autoridades para irlos a buscar uno a uno, sin importar que eran niños, mujeres, hombres, enfermos, lo que sea. Si usted cree en Jesucristo, usted debe ser apedreado como Esteban, debe estar metido en la cárcel. Esa era la actitud de Pablo. Después él se arrepiente de eso. Y dice, Saulo también trataba de destruir al grupo, entraba en las casas, se reunían, sacaba tanto hombres como mujeres, y después, ¿qué decía? Los metía en la cárcel. Y créanme, en ese momento meterlos en la cárcel por ser enemigo de Roma, no la pasaban bien. En un orgulloso, vamos a ver que siempre tienen la razón. Si usted cree siempre tener la razón y la cuestiona y siempre anda, yo tengo la razón, y no doblega, a veces teniendo la razón usted la pierde. Es porque usted es un orgulloso. Y le digo usted porque yo sé que yo también he caído aquí. Yo a veces me he puesto a pelear con Liri por ridiculeces. Y después entiendo, ¿por qué? A la larga no somos la misma carne, el mismo cuerpo, no estamos padeciendo lo mismo. Y doy mi brazo a torcer, y ahí en ese momento se acaba el asunto. Pero si usted cree siempre tener la razón, es porque en el fondo hay orgullo. Otra razón es que le cuesta perdonar. Ay, mi madre, ponerlo a perdonar. ¿Y por qué tengo que perdonarlo si él va? Ya están saliendo los orgullosos redimidos. Les cuesta perdonar. Y Dios nos manda siempre a mantener una actitud de restablecimiento. Si Dios dio su Hijo para que tuvieran esa relación, ¿por qué no la podemos tener entre nosotros? ¿Por qué no podemos llevar la fiesta en paz entre nosotros? No toleran el éxito o el error del otro. Y si se dan cuenta, cada una de estas especificaciones son parecidas a los ejemplos que di. Y dejé mucha gente por fuera, empezando por mí. No tolera el éxito o el error del otro. Hay una errada identidad. Hay un estudio de una persona que decía, que se llama, no recuerdo el nombre, es una famosa en Estados Unidos. Ella invita a muchos artistas y ella dice que lo que todos tienen en común es que en el fondo hay una necesidad de validación, de que le digan que están haciéndolo bien, de que sí, tú eres mejor que todo el mundo. Todos están cortados por la misma tijerita en ese aspecto. Es porque hay orgullo. Cuando uno está orgulloso no cree tener una identidad segura de sí misma, pero eso es una inseguridad oculta porque necesita la validación del otro. Cuídense de eso. Hay poca actitud enseñable y tú me vas a decir que cuando leía el estudio había una persona que
Billy Graham, un predicador reconocido, estaba en una conferencia de un chico que apenas estaba dando su primera predicación y estaba dando lecturas que ya él, me imagino que se sabía de memoria, pero él empezó a anotar todo lo que él decía. Y dice Dante Gebel que, wow, ¿qué le puede enseñar a este chico pequeño, diminuto, que está empezando, a este monstruo que tiene tantos años predicando? Y él entendió que sí, siempre podemos aprender de alguien, siempre, siempre, porque no nos las sabemos todas. ¿Ven ese cuadro grandísimo? Yo pongo un puntico allá en la esquina. Eso es todo lo que yo pude aprender en toda mi vida. ¿Pude alcanzarlo todo? No, porque mi ser es limitado. Quien lo sabe todo es Dios. Y Dios nos lo da todo para eso, para poderle dar honra y gloria. Cuídense de no tener una actitud enseñable. A pesar de que usted se lo sepa, escúchelo, sépalo, sea humilde, porque créeme, va a aprender algo. Hay una inseguridad oculta, ya lo mencioné. Se ofende ante las instrucciones sencillas. ¿Recuerdan a Naamán? Lo que le dijeron fue: no, anda, bañate en el río y estríguete 7 veces. Una cosa sencilla. Pero no decirle, por ejemplo, a una persona: ven, lava los baños. ¿Por qué tú me vas a mandar a bañar los baños? Yo necesito tener una tarea como, no sé, predicar. Queremos las grandes tareas, pero no tenemos las que realmente necesitamos aprender. Y bueno, deben ser los que tienen el control siempre. Tienen que ser como ellos dicen, a lo que dicen. Si tú les dices: ¿por qué me invitaste? ¿Por qué no me invitaste? Porque, mire, si algo tiene el orgulloso es que es como una cabra mocha, no sabes por dónde agarrarla. Ya sabemos, ¿no? Las consecuencias, los errores. Pero ¿cómo hacemos para pagar el orgullo? ¿Usted padece de orgullo? Yo sí, yo soy el primerito. Ya tenemos el segundo, gracias. En Efesios 4, 23 al 24 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las... Primera cosa, viva conforme al Espíritu. Las personas que están en el Espíritu comúnmente no caen en orgullo, lo pasan rapidito. Pero las personas que están dentro de la carne, mire, rapidito resbalan. Entonces dice aquí: renueve sus pensamientos con el Espíritu. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de la Escritura. Si alguien va a decirle de primerito que usted es orgulloso, va a ser Dios. Va a usar cualquier otro medio, personas, situaciones, porque no le interesa a una persona orgullosa. Él quiere un pueblo contrito y humillado. Y dice: las actitudes, pónganse la nueva naturaleza. La segunda cosa, vístase del Espíritu Santo y no tenga, ¿cómo digo eso? Esa posición religiosa acartonada. No, yo vivo la Biblia, que no sé. Tenga un punto de referencia para dar la vuelta en U. El rey Pelé, en una entrevista, le dijeron que cómo conservaba tanto él la humildad. Él decía que él tenía una cajita de madera, de esas que usan para ilustrar los zapatos, porque esa era la que él tenía de chiquito. Él nació de una familia muy pobre y él lo único que hacía era, para sostener a la familia, limpiar zapatos. Después de tener todos esos trofeos, en el medio se ocupaba de dejar la cajita. ¿Por qué? Porque todos los éxitos venían, ¿era de dónde? De esa cajita. Póngase de referencia en Dios. Todo lo que usted tiene viene de Dios. Todo lo que usted es viene de Dios, menos lo malo, ¿no? Eso sí viene de la carne. Póngase de referencia primero a Dios. Creada para ser semejantes a Dios. Si sabemos que Dios es orgulloso, ¿Dios es orgulloso? Él quiere que se parezca a nosotros. Entonces Dios es santo, es humilde.
Él sí quiere que nosotros seamos santos y humildes. ¿Quién es verdaderamente justo? En 1 de Pedro 3:8 dice: todos los que deben ser de un mismo parecer, segunda cosa, de su brazo torcer, alíñense a la misma, a lo que dicen las personas. A veces que hay múltiples formas de resolver algo, y puede usted cuestionar eso, pero no cuestione para nada la intención del otro. Alíñense. Si usted tiene que bajar la cabeza, hágalo, porque eso es de Dios. Dios entonces va a premiarlo a usted y no al otro. Tengan compasión unos a otros, ámense. Me encanta como dice ese, que serán reconocidos como pueblo de Dios porque se aman unos a otros. Ay, perdón, ¿dónde quedé? Ajá. Como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Esa es la última y la más importante. Si usted cree tener orgullo, métase en el tubo de la humildad. Y no una humildad falsa, ojo. Ay, que yo soy pobrecito, que yo... No. La humildad quiere decir es que sí, usted primero y yo después. Sí, dígame cómo lo puedo hacer, yo no me la sé. A veces queremos recibir ayuda como nosotros queremos y no es así. Hay que ser humilde, hay que tener una actitud humilde en todo. Filipenses 2:3 dicen: no sean egoístas, no traten de impresionar, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Si alguien tenía un buen currículo era Pablo. ¿Y qué dijo Pablo de ese currículo? Dio su vida en favor a los demás. En Filipenses 5:2, del 5 al 6 dice: tengan la misma actitud que Cristo tuvo. Y aquí con esto creo que termino. Si usted quiere aprender a ser humilde, ve a Jesús. Jesús dice que estaba en el trono con el Dios Padre. Negó toda su deidad para venir a la tierra. Murió. ¿Cómo murió? En una cruz, por razones injustas, para proteger y salvar a las personas que querían ser salvas, que necesitaban ser salvas. Y dice que aún él sabiendo todo eso, ¿saben qué hizo? Agarró un pañito, se lo puso en la cintura y se fue uno a uno a lavarle los pies. Es que Dios no tenía que probarle a nadie que él era yo soy el Dios, porque en él había humildad. Y él lavó los pies hasta del traidor, del que le negó. Si usted quiere ser humilde, aprenda a ser como Jesús. Recordemos siempre, y con esto termino, el orgullo nos hace parecernos a Satanás. En cambio, la humildad nos hace parecer a Jesús. El orgullo destruye, la humildad construye. Padre, Señor, gracias por este día. Señor, perdóname, Señor, los momentos que he sido orgulloso, que no he estado alineado en ti, Señor, que me he parecido tanto a mi enemigo y no a ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, papá. Necesitamos aprender a ser humildes siempre, porque eso nos da garantía de tener compasión, de amarnos unos a otros, de estimar, de valorar el esfuerzo de los demás. Te alabamos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.